En la agricultura del antiguo Israel bíblico había dos clasificaciones de lluvias, las tempranas y las tardías. La lluvia temprana caía durante el otoño, en la época de sembrar la tierra. La lluvia tardía caía en las primeras semanas de la primavera, poco antes de la cosecha. Esto hacía que la plantación madurara para la cosecha. Espiritualmente se comparan esas lluvias al derramamiento del Espíritu Santo de una forma intensa. La lluvia temprana representa la capacitación de los apóstoles en el Pentecostés. La lluvia tardía es un derramamiento especial del Espíritu Santo manifestándose en los últimos tiempos de este mundo al prepararse para la segunda venida de Cristo. Hoy ya es posible ver algunas evidencias de ese derramamiento. La lluvia tardía acontece individualmente y debe ser motivo de ferviente oración por parte de quien desea recibirla. Exige una entrega espiritual total a Dios, lo que incluye amor y renuncia. Esta manifestación profunda del Espíritu Santo en los últimos días está relacionada al llamado fuerte clamor. Es el ambiente del último mensaje de advertencia de Dios, expresado en Apocalipsis 14 y 18, donde se verá con nitidez que un sistema religioso falso será derrotado por Dios y sus fieles. Muchos temerosos de Dios, que hoy de manera desprevenida conviven y creen en ese sistema religioso falso, son llamados a unirse al movimiento obediente del Señor. Dios prevalecerá, y los que lo sigan sabrán posicionarse a su lado. Hola, este vídeo es parte de una serie de 10 titulada El Mayor Don, sobre la persona y la obra del Espíritu Santo según la Biblia. Quiero hablar ahora sobre la promesa del mayor derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, antes de la segunda venida de Cristo. Será una lluvia de bendiciones, una lluvia del Espíritu. Y la Biblia llama a este evento de lluvia tardía. Justo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego en el libro de los Hechos, la promesa de Cristo se menciona así. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, al cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el día de Pentecostés, los discípulos recibieron el cumplimiento de esta promesa. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, hablaron en otros idiomas y pudieron avanzar con la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ahora, fíjate cómo el profeta Joel profetizó el derramamiento del Espíritu. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y luego en los versículos 28 y 29, el mismo profeta dice lo siguiente explicando lo que había dicho en el versículo 23. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El derramamiento del Espíritu Santo aquí está representado por la lluvia.
Y la profecía de Joel menciona la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué lluvias son estas? La Biblia está aquí usando un lenguaje que podría ser fácilmente comprendido por la sociedad agrícola del Medio Oriente. Durante todo el año había dos estaciones lluviosas principales. La primera era antes de la siembra, en octubre-noviembre. Esta lluvia preparaba el suelo para recibir la semilla, proveía condiciones para que la semilla brotara y creciera la planta. Era la lluvia temprana. Meses después, con la cosecha ya cultivada, caía otra lluvia en marzo-abril. Esta lluvia servía para madurar el cultivo y prepararlo para la cosecha. Era la lluvia tardía. Esta metáfora bíblica representa el derramamiento del Espíritu Santo en dos momentos distintos. En la esfera individual, la lluvia temprana representa la obra inicial del Espíritu Santo en la vida de una persona, el nuevo nacimiento, la dotación para crecer, desarrollarse en la vida cristiana. Pero desde el punto de vista colectivo, la lluvia temprana nos lleva a los tiempos apostólicos, el derramamiento del Espíritu que comenzó en el día de Pentecostés y capacitó a los primeros discípulos a predicar el Evangelio para plantar la iglesia primitiva. Esta fue la lluvia que preparó el suelo para la siembra. Y la lluvia tardía será la que madurará el cultivo para la cosecha. Será el derramamiento especial del Espíritu Santo en los últimos días, lo que permitirá a la iglesia y a cada cristiano individual concluir la predicación para que sea hecha la cosecha final antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, lo más importante acerca de la lluvia tardía es que para que la iglesia reciba el derramamiento del Espíritu Santo a fin de concluir la obra, es necesario que cada uno de nosotros individualmente permita que el Espíritu complete la obra de transformación del carácter. Ese es un tema muy serio y solemne. Requiere preparación, interés y mucha oración y consagración. Hay muchos miembros de la iglesia que se engañan a sí mismos con el pensamiento de que podrán cuidar de su vida espiritual cuando venga la lluvia tardía. Esto es un error. Tengo que mostrarte ahora algunas informaciones dadas por Elena de White que se debe tomar en serio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso, para que esté listo para el rocío celestial, listos para los chaparrones de la lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo, para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Eso no significa dejar de ser un pecador. No. Esta expresión refiere a la experiencia de estar completamente justificado por los méritos de la sangre de Cristo, completamente perdonado de todo pecado. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que ser purificado de toda contaminación significa una vida totalmente consagrada, integrada a la guía del Espíritu Santo, vacía de envidia, celos y sospechas. Y esta es una experiencia para hoy, a fin de estar preparados para la lluvia tardía. Un texto más de Elena de White. Muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo una terrible equivocación.
si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Ahora observa dos textos más. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Uno más. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. El descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto de futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Bueno, espero que después de haber leído todos estos textos, tú hayas llegado a comprender que una experiencia real y transformadora con Dios requiere más que esfuerzos esporádicos, ocasionales en campañas de oración o de avivamiento. Caminar con el Espíritu, estar lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, es una experiencia diaria y continua que requiere más de la palabra de Dios, más oración, más dedicación, más tiempo con Dios cada día, todos los días. Un abrazo.